comentan, porfa. Sí, ahora sí. Ahora sí, listo. Entonces, pues para yo poner como el contenido de lo que estamos trabajando en esta sesión, para esta parte de Blended Learning, les diseñé este Google Sites. Aparte de, pues, como contarles del modelo, también quisimos hacer un poquito de énfasis en la herramienta digital, teniendo en cuenta que pues ustedes lo pueden replicar también. De pronto algunos lo conocen ya. Yo no lo había explorado tanto y llevo un tiempito explorándolo y me ha parecido una forma muy interesante de presentar contenido para los estudiantes y que tengan acceso a él sincrónica y asincrónicamente. Se hace o sea, simplemente se abre una hoja nueva o una nueva página web en Google Sites, ingresa uno con el correo de Gmail o el de la universidad en este caso y la crea como crear cualquier documento compartido y ya uno le va subiendo toda la información. En realidad me ha parecido una herramienta muy práctica. Bueno, Perdón, ahorita, que si puedes sí, compartir de nuevo el link del Padlet para sí, que claro, Paul lo pueda tener. claro que sí. ¿Ve? No me dejó abrir, espérate que creo que... Dale que ya lo hice. Sí, tan bella, Pau, gracias. Listo, me tendría que salir de acá. Ok, bueno, entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este Google Sites, yo pude incorporar el Padlet que acabamos de ver. Se hace de una manera muy sencilla. Si de pronto a alguien le interesa, le podemos compartir un tutorial de cómo hacer esto. Yo sé que muchos utilizan Moodle y otras plataformas. Esta sería también otra alternativa y se deja simplemente copiar el link que yo les di, se agrega como página, como insertar y nos aparece aquí como para que los estudiantes pudieran tener acceso directo a él. Como ven, aquí yo me puedo mover también en la pantallita y no tengo ningún problema. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo momento. Ya tenemos como, digamos, en la mente un montón de ideas sobre Blended, virtualidad y aula invertida. Vamos a pasar entonces ya a concentrarnos en Blended. ¿Qué es el Blended entonces? Vamos a pasar un momento donde vamos a estructurar como ya más profundamente esta parte. Bueno, el Blended Learning, como lo encontré en esta página web que les referencio, es un aprendizaje que los combina, ¿cierto? Los encuentros asincrónicos con los sincrónicos de manera presencial, ¿sí? Toma ventajas de ambos tipos de aprendizajes. Entonces, digamos que es un modelo que toma lo mejor de ambos mundos, ¿cierto? Lo mejor de lo virtual y lo mejor de lo presencial. ¿De dónde surgió el Blended Learning en el mundo, digámoslo así? Este Blended surge luego de la virtualidad. ¿Por qué? Porque cuando surgió todo este boom de la virtualidad hace más o menos, pues, 20 años, le pongo yo 15, 20 años más o menos, que empezó el cuento de Internet ya más full y a empezar a crearse contenidos digitales y cursos virtuales, muchos sectores educativos dijeron, uy, esto es lo mejor, metámonos a virtualidad, excelente, ya no hay que ir a un sitio físico como tal. Y muchos cursos y muchas instituciones, y entiendo que inclusive muchos colegios y universidades se pasaron de modelo y dijeron, volvámonos virtuales, y se volvieron virtuales. ¿Cuál fue, digamos, como el problema que ellos encontraron? Encontraron que la parte social hacía mucha falta. Lo hemos visto nosotros en todo este tiempo, ¿cierto? En todo este tiempo que estamos, pues, como cada uno desde el hogar y decimos que nos hace falta ese contacto con los demás, el poder reunirnos en trabajo en equipo, ¿cierto? Y como seres sociales que somos, ¿cierto? Pues hace que esta necesidad surja más. Entonces, después de que muchas instituciones empezaron como a pilotear esto de la virtualidad, se dieron cuenta que no necesariamente era el modelo perfecto porque carecía de esta parte física, ¿sí? Entonces, el Blended surge después de la virtualidad como una respuesta a no dejarlo digital, pero tampoco dejar la parte presencial, sino uniendo las dos para hacerlo mejor. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos como unos, digamos, ejemplos de lo que de lo que implica usar este modelo. Entornos virtuales de aprendizaje o plataformas, ¿cierto? Yo les estoy mostrando una, por ejemplo, en este momento, que es el Google Sites,
pero pues hay muchas más. Recursos multimedia, herramientas de comunicación virtual, videos, conferencias y webinars, documentos y manuales que pueden ser descargados. Aquí nos aparece el aula invertida, como les comentaba, como un submodelo, educación por competencias y trabajos por proyectos. Yo creo que nosotros en el centro de idiomas trabajamos todo esto todo el tiempo, ¿cierto? Y yo creo que desde hace mucho rato antes de nosotros saber qué era Blended inclusive, ya trabajábamos muchos elementos que de pronto lo hacíamos más desde la experiencia. Una justificación de por qué utilizar un programa mixto se puede llamar mixto en español, ¿cierto? Mixto, híbrido o mezclado. Tienes como esas tres traducciones, así lo podemos encontrar en diferentes referencias. En inglés solo blended, por eso el inglés es más fácil. Es una tendencia actual tanto en el área empresarial como educativo. Se está utilizando pues ampliamente hoy en día. No les voy a leer todo completo, sino que les voy a resaltar ideas. Hay algunos ya suspiraron y dijeron gracias a Dios. Permite un aprendizaje personalizado, otorgando ayuda a quienes la necesiten cuando les resulta más difícil entender un tema en particular. ¿Por qué? Porque si nuestros estudiantes, por ejemplo, tienen acceso a una plataforma donde les vamos a alojar todo el contenido, pues el estudiante que no comprendió en clase tiene la oportunidad de volver a verlo nuevamente en su tiempo extra, ¿cierto? Tiene la oportunidad también de poder interactuar con mayor contenido, no solo dentro, sino fuera del aula. Bueno, aquí es precisamente de lo que les estaba hablando, este puntico que les voy a pasar. Consultan las dudas en el momento en que surjan, se pueden hacer foros de consulta, sabemos que hay diferentes, no solamente estilos de aprendizaje, sino personalidades. Hay estudiantes que de pronto no les gusta participar tanto de forma oral, pero en foros virtuales, por ejemplo, puede ser una opción para que ellos participen más. Se puede usar el aula invertida, que Pablo les va a hablar más en detalle. Los roles cambian por completo, ¿cierto? Yo no les voy a decir, compañeros, que es más fácil. No. Y yo sé que los que estamos aquí que hemos utilizado Blended sabemos que no es más sencillo, sobre todo desde el momento de la planeación, porque tenemos que buscar muchos más recursos, porque hay que crear otros que de pronto no encontremos que se ajusten exactamente a lo que necesitamos en la web. Entonces el rol cambia. Cambia desde el punto de vista también de la parte del aula de clase, porque ya no estamos tan en control del contenido, ni somos los únicos que nos la sabemos todas, ¿cierto? Sino que pasa al estudiante a poder también buscar el conocimiento y a poder construirlo con otros compañeros, no solamente con el docente. Bueno, de eso es lo que dice acá. Y se puede reutilizar el material, que por parte ecológica es lo mejor. Bueno, voy a pasar esta rápidamente y les dejo más bien el link para que puedan entrar a este documento si quisieran profundizar más. Bueno, esto ya les comenté, no es la única fuente de conocimiento del docente. Bueno, ¿qué tipos de actividades ya en la mezcla se pueden tener en cuenta? En presencialidad y en virtualidad, pues tenemos, por ejemplo, en face to face, libros, artículos y otros materiales impresos, clases magistrales o aplicación de conocimientos, el feedback directo, debates, evaluaciones presenciales. En todas las investigaciones que hay de Blended, lo que siempre resalta es que los estudiantes valoran mucho la explicación del docente. O sea, que uno pensaría como que esa se elimina del todo y no. O sea, el estudiante necesita tener esa relación con el docente y que le explique y que le dé diferentes ejemplos también. En los virtuales está explicación en video, material genérico separado por niveles, actividades colaborativas como wikis, glosarios, tareas, monografías, pues que creo que varios las utilizamos, o casi todos, trabajo colaborativo en chat, consulta y debate a través de foro y chat, evaluaciones automáticas, o sea, en tiempo real, que se van de una vez se califican de una vez y uno ya puede ver el resultado prácticamente al instante. Y las calificaciones también, hay una mejora ahí porque pues podemos tener una forma digital de llevarlas y pues va a ser mucho más sencillo para nosotros que llevarlas en papel. Bueno, voy a pasar rápidamente por acá y pues aquí nos dan como otras ideas que se pueden incluir en Blended, que es el microlearning, que es ya más como individual, el flip, que Pau les va a hablar, insisto, el aprendizaje móvil o también con otros aparatos electrónicos, la gamificación que pues tiene que ver con todo el juego, pero visto no desde la parte solamente de la lúdica como tal, sino de planear una ruta de trabajo que tenga misiones, que tenga recompensas, que tenga puntos, etcétera. Aprendizaje social y el storyboarding.
Eso en cuanto a la parte conceptual. No sé, compañeros, si hay alguna pregunta al momento. De pronto en el chat hay Pueden ir algo, dejando las chicos. preguntas en el chat. En este momento estamos monitoreando, pero todavía no tenemos nada. Ok, de Vamos bien. pronto es que ya esto lo sabían porque son muy pilas. Muy bien, y de tiempo también. Ok, entonces aquí les quiero hacer una distinción muy importante que yo también la tuve al principio cuando empecé a interesarme por este tema. ¿Cuál era la diferencia entre tener el modelo blended o simplemente integrar tecnología en el aula, cierto? Porque hay una línea muy delgada entre ellos y uno puede tender pues como a confundirlas. Entonces, vamos a ver esta, me cuentan por favor si están viendo. Les abrí aquí una mini presentación alterna, ¿sí? Dale, no hay problema. Ok. Bueno, entonces tenemos acá que, como les decía, hay una línea muy delgada. En esta diapositiva que les muestro, vemos a un docente trabajando con aparatos, en este caso son celulares a los chicos y ellos le están enviando una información que ella está recibiendo aquí en su computador. Esta parte sería integración tecnológica, ¿cierto? Yo tengo algún tipo de software o hardware o, bueno, de actividad que me está involucrando, que estoy involucrando dentro de mi clase. Sin embargo, hasta ahí llega, ¿cierto? Yo hice la actividad, por ejemplo, les pedí que me mandaran respuestas de una encuesta, ellos me la enviaron y yo tengo los resultados. Hasta ahí es integración de tecnología y es muy bueno, ¿cierto? No estamos calificando cuál sea mejor, estamos diciendo que es muy bueno. El blended, ¿en qué se diferencia? En que estos resultados, por ejemplo, de la encuesta que la docente recibió, no se quedan ahí, sino que luego van a la clase presencial y con esos resultados de la encuesta empiezan a hacer otro trabajo grupal, hacen una discusión, hacen una proyección, hacen otro punto del proyecto que están trabajando. Entonces vemos que no se separa, no existe esa separación, sino que la herramienta tecnológica o la actividad que yo hice se incorpora pedagógicamente dentro de lo que yo estoy trabajando con ellos. Acá pues como vemos, entonces no tenemos una conexión entre lo que hay en línea y offline, entonces todo está integrado, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, les envío un tema para estudiar, supongamos que estoy trabajando, no sé, el impacto del coronavirus en el país a nivel económico. Y yo les envío un documento para que lean, por ejemplo, de manera virtual y que luego respondan unas preguntas. Hasta ahí iría integración tecnológica, depende de lo que yo utilice para enviar. Pero si luego yo cojo esa misma actividad y en clase ya en físico yo empiezo a hacer actividades con esto, ahí ya vendría a ser la parte blended. Hay más colaboración y control. Por ejemplo, aquí vemos a los estudiantes trabajando en equipo, no todo el tiempo está el docente, digamos, al frente del aula dando la clase. Los chicos pueden estar trabajando en sus propios celulares o, bueno, si tuviéramos tablets o en en las salas que tenemos de micros, por ejemplo. Y el docente, aunque está conectado también, puede estar haciendo, digamos, un monitoreo diferente o podría estar haciendo uno de los submodelos que ya les vamos a mostrar cuáles son. Bueno, aquí tenemos entonces cómo sería la presencia en línea y el tiempo de clase tiene como un nuevo propósito y en lugar de pronto de yo pasar tanto tiempo en una actividad en la que los chicos están simplemente escuchando mi explicación, como ellos ya la hicieron o hicieron unos ejercicios o en los pequeños grupos lo trabajaron en los computadores, pues entonces el tiempo de clase lo que va a hacer es aprovecharse para expandir, para aclarar, para explicarle a aquellos chicos que no entendieron, para dar más ejemplos o para aprender nuevas cosas. Bueno, el flip, como les decía, es importante acá. Y esta última diapositiva nos resume entonces todo lo que tenemos que tener en cuenta en Blended. Tenemos entonces la participación de los estudiantes, el tiempo de clase ya está dirigido de otra manera, hay trabajo individual en pequeños grupos e interacción, los estudiantes controlan más el tiempo, el ritmo y el lugar. ¿Y cómo lo hacen ellos? También teniendo en cuenta rutas de aprendizaje
que hemos diseñado para que ellos puedan aprender más fácil y teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje que tienen. Y finalmente no podía dejarse por fuera. Obviamente estamos en esto y aprendiendo de esto. ¿Por qué? Porque pues benditos nativos digitales, ¿cierto? Manejan mucho más fácil la tecnología que nosotros mismos. Entonces pues debemos ir como al ritmo de ellos para poder estar más como en la tónica. Volví al Google Sites. ¿Sí lo podemos ver? Sí, gracias. Listo. Hay unos submodelos, no me voy a detener mucho en ellos, pero nos parecieron, perdón, como equipo interesante mostrarles porque nos pueden servir para el año entrante mirar si hay algún tipo de presencialidad, cómo hacerlo. Hay modelos sostenidos y hay modelos disruptivos. Los modelos sostenidos en el Blended tienen escenarios virtuales y presenciales en los cuales yo puedo trabajar aula invertida, rotación al laboratorio, a las salas de sistemas, cuando, por ejemplo, nosotros lo hacemos, o rotación en estaciones, que quiere decir que dentro de mi salón, que yo sé que muchos de nosotros lo hemos hecho en el salón, ponemos a los chicos en diferentes equipos y ellos van rotando y en cada una de las estaciones hay una actividad para hacer. Hay un trabajo, por ejemplo, virtual, hay un trabajo en equipo, está uno sentado con ellos explicándole otra cosa, es una de las opciones. Tenemos ya modelos disruptivos que son como más drásticos. Estos los aplican en muchos ambientes también y se sale totalmente de la aula tradicional. O sea, que ya no manejan tanto horarios, no manejan tanto espacio físico delimitado, sino que los chicos, aunque obviamente porque es blended, van a un sitio físico, a un colegio o una universidad, pero ellos se mueven dentro del facility, del edificio, se mueven de tal manera que ellos van construyendo su propio aprendizaje. Entonces ya no hay tantos salones, sino que hay como unas salas donde ellos pueden ir a ver una película para aprender algo, donde van y se sientan con su portátil y hacen una actividad en línea con el profesor y con otros estudiantes de la sede, donde van a la biblioteca, donde van al laboratorio, o sea, muchas opciones. Hay varios ejemplos. Está el Flex, que es como decir, como si fuera un call center. Entonces están como un sitio académico, pero con cubículos para que los estudiantes puedan estar ahí trabajando. Hay otro que es el PAD, que es ya con diferentes docentes que realizan diversas tareas, como si estuviéramos en el centro de idiomas y, por ejemplo, yo estoy trabajando con otros 3 profes y, por ejemplo, con Pau y con Paul, y ellos envían a sus estudiantes a que hagan una actividad conmigo y luego yo envío otros míos para que hagan otra cosa. Es una forma. Carta es clases en cualquier momento, en cualquier lugar. Ahí los estudiantes tienen mucha más libertad de escoger qué actividades y qué temas van a trabajar. Depende de los objetivos de aprendizaje que tienen. El enriquecido virtual, que es prácticamente estar en línea con la experiencia tradicional en el aula. Serían como los submodelos que hay. Para ya finalizar mi parte, les quiero mostrar un video, dura 5 minutos, yo creo que no lo vamos a ver todo, pero podemos ver siquiera 2 minutos. Les voy a enviar el link del video también para que ustedes lo tengan en YouTube, con el pin de que si por algún motivo se me para aquí el video, ustedes lo puedan ver allá. ¿Listo? I can say that the things I've been doing the last 2 years have really made a difference because my kids have scored the highest in the state on the standardized tests. So what we're doing here is working and it's helping them be successful. We define blended learning as the combination of digital content and activity with face-to-face content and activity. It sounds easy to blend, but it looks very different in every classroom. So if a teacher is using something that works really well in a face-to-face situation, they should continue to do that because it works well. If they can find something else that works better, is more efficient or more effective that's digital, then that would be implemented. What I have online could be completely different than what the biology teacher has online or what the physical education teacher has online. It just depends what you need those kids to have in order to understand what they need to learn. Okay, go ahead and get the laptops.
And actually, anybody that's in a small group, come over here. I need you to get a iPad. Why I wanted to go to a more blended environment was so that I could figure out a way to differentiate instruction within the biology classroom. And I wanted a way to be able to work with students in small groups while other students are still engaged in content learning. There's 3 activities. One's a sorting sentence activity, one is an online interactivity, and one is small group that's going to be working with me. Okay, slide to the apps and open up EduCreations. We're going to fill in this chart because this is going to get us practicing base pairing between DNA, RNA, and reading our codon chart. Okay, so what goes with G? C. C. So I'm going to put G and C together like this, right? I've probably learned more today just by doing this than I have the whole week that we've been doing this. We looked at the research about blended learning, we defined it, and then we had to figure out what would it look like in my class. And so that's when I went, well, I actually want to use it more as a tool for the kids for like supplemental materials. Top or the bottom of the cylinder. There's always practice problems, or you can go listen to somebody talk about the topic. But the kids started to say that we don't want to listen to somebody else, we want to listen to you. And we need your help. And we want to hear your voice. So I started to go, okay, well, how can I do that? And so our technology person said, have you seen this app on the iPad? And me, not knowing anything about technology, went, I have no idea what you're talking about. Teach me. So we went through a process of me learning how to use the Show Me app. And then I started making podcasts, and it gives me a chance to be in their homes, wherever they are, 24/7. It's virtual Weller is what we call it. And that will correspond to... Yo creo que pues en general yo creo que vimos más o menos de qué se trata. Vimos cómo para las profes fue un reto y pues lo buscaron como tratando de mejorar esta parte de poder diferenciar el aprendizaje en el aula y que los estudiantes no estuvieran todos a un mismo tiempo, a un mismo ritmo, porque pues como seres humanos eso no lo podemos hacer, ¿cierto? Y vimos ahí un ejemplo que ya ustedes nos dirán. Vamos a abrir micrófonos un segundito, Pau, si eres tan amable, y ya para terminar que nos cuenten entonces. Listo, ya tienen la opción de participar. Entonces, yo ya les quité el silencio, entonces ya pueden... Ahorita tienes el micrófono desactivado. Sí, a Olga Nancy ya le funciona. Muy duro así, no, muy duro así. Les estaba diciendo que por qué sí será blended, porque ahí nos tiraron el dato que sí era blended. ¿Por qué sí es blended? Como lo dijo una de las docentes, profesoras, bueno, tutoras, que era la mezcla de contenido digital con actividades face to face, actividades presenciales y en donde ellas facilitan ese aprendizaje, que no es, pues, ella también lo decía, no es muy diferente a lo que vemos en nuestras clases magistrales en muchas instituciones acá. Gracias, Martica. Excelente. ¿Por qué esto sí es blended y por qué no es simplemente integración tecnológica? Norita, porque los aprendizajes son utilizados nuevamente en clase o de alguna otra manera, simplemente no se dejan en el uso de la herramienta tecnológica o ahí en el ambiente virtual de aprendizaje. Súper, excelente, muy bien. Compañeros, y la preguntita de las ventajas, ¿qué opinan ustedes? Ya cuando lo vieron ahí como en acción. ¿Qué ventaja pueden destacar? Yo retomo una y es, bueno. Esto, dale, me Lidia, gusta. Dale que ya te interrumpí ahorita la primera. No, Tati, sigues tú, ni más faltaba.
Yo pensaría que una de las ventajas es la autonomía de los estudiantes y permitirles el espacio de aprender a su ritmo. O sea, que tengan, en lo que veíamos en el video, pues ellos tenían estaciones, algo así. Entonces ellos tienen la oportunidad de discutir con sus compañeros, de preguntarse entre sí. Y pues siempre es muy bondadoso para ellos que tengan la opinión de sus compañeros. Y no solamente eso, sino que pues ellos trabajan a su ritmo y con las cosas que les interesa o que necesitan o que tienen que profundizar. Pensaría yo que es una de las grandes ventajas del modelo. Super, Tati, muchas gracias. Linis. I think as well. Te complemento Oh, sorry. No te preocupes, Paul. Ya, Oh, go Linis, ahead. ya sigues tú. Ladies first. Thank you. Beauty first. No, le complemento a Tati, pues aparte de toda la intervención, también es la interacción social, por un lado, que tienen los chicos y la posibilidad de retroalimentarse entre ellos mismos. A veces la instrucción del profesor o la instrucción a través de la herramienta tecnológica no es suficiente para ellos y en el aprendizaje colaborativo, o mejor dicho, a través de la colaboración entre ellos hay aprendizaje también. Qué bueno, Linis. Y antes de pasar a la última parte que habló en el video, nos decía que los chicos le pedían que fuera ella también quien explicara. Y ella dijo, ¿y cómo voy a estar todo el tiempo explicándoles? Pues eso es algo imposible. Y yo creo que nosotros nos desgastábamos mucho en clase, también explique, mientras que ella conoció la herramienta del podcast. Y a través de esto, pues la deja virtual y los chicos en cualquier momento, inclusive ni siquiera del tiempo físico, sino por fuera, la puede ir y buscar y parar, devolverse, mirar la profe qué fue lo que dijo, cómo lo dijo, y pues aprende mejor. Paul. Yeah, no, I was just thinking as well, one of the good things about it is for us as teachers, you kind of free to move. You know, like because they're in smaller groups and they're working either in small groups or on their own on something, it actually frees us up as well to concentrate on students. So they actually get more out of us rather than when you're trying to like just teach a big class like 20 or 25 or 30, which is what's happening at the moment online.